Y pasamos a hablar un poco en materia de derecho, porque hay una ley que está en boca de todos, una ley que se ha hablado mucho los últimos meses, los últimos años, esa ley de segunda oportunidad, también conocida como mecanismo de segunda oportunidad, que es un proceso legal que permite a personas físicas cancelar total o parcialmente deudas que tengan, sobre todo si no tienen solvencia. Pero para hablar de este tema tenemos a José Eduardo Marrero de Unibes Abogados. Muy buenas, José Eduardo. Muy buenas a todos y todas los que están escuchando por la mesa. José Eduardo, esta ley de segunda oportunidad, que yo la he escuchado mucho, pero que tampoco conocía en profundidad, explícanos primero, ¿en qué consiste esta ley? Básicamente esta ley ha sufrido recientemente una modificación, pero en su momento surgió a raíz del sobreendeudamiento que la ciudadanía española, pues desgraciadamente padeció a razón del boom inmobiliario. Recordemos que nosotros en el año 2007 vivimos una fiebre de financiación hasta tal punto que las entidades financieras permitían que incluso no darnos únicamente el 90% o 80% del crédito que pedíamos para comprar una casa, sino nos daban incluso el 130%, y te decían, bueno, ahí te dejo más para que te amuebles tu hogar. Llegamos a un punto de endeudamiento tan elevado que cuando estalló la crisis económica, ya a finales de 2007, 2008, pues muchas personas se vieron muy ahogados por las deudas contraídas en ese tiempo. Hasta tal punto que los ingresos pues se veían muy reducidos en comparación con los gastos. A lo mejor el 60 y el 70% de lo que una familia ingresaba iba destinada a pagar créditos. Vale. Con esta premisa nace esta ley de segunda oportunidad y ha sido reformulada recientemente para permitir a esas personas que, por desgracia, se han visto en una situación de insolvencia, permitirles tener, como bien dice el título de la ley, una segunda oportunidad, poder reiniciar esa capacidad crediticia, poder verse libre de estar en ficheros demorosos y comenzar nuevamente con mayor tranquilidad pues una vida sin el ahogo que supone tener a tus espaldas deudas que constriñen la economía de una familia. Porque a efectos prácticos, por poner un ejemplo, antes me ponías un ejemplo que me gustaría que volvieras a repetir, ¿no? De una familia que cobra a lo mejor 1000 y pico euros. Sí, bueno, supongamos que primero que nada hay que decir que para poder acogerse a esta ley de segunda oportunidad hay que tener una serie de requisitos. Uno de ellos, ya hablaremos más adelante del resto de requisitos, es tener más de un acreedor, es decir, deber a más de una entidad financiera y más de un producto financiero. Entonces, supongamos que Juan cobra 1.800 euros al mes. Vale. Y Juan, pues entre la tarjeta de crédito, el préstamo que pidió de consumo para amueblar su casa, el crédito que pidió para comprarse un coche, la hipoteca, pues se ve una situación en la que de los 1.800 euros que cobra Juan, pues 1.200 se van destinados a pagar créditos. Pues Juan, con ese perfil, es una persona que a priori ya puede acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad. ¿Y qué permite este mecanismo? Permite la condonación, en muchos casos, del 100% de las deudas, es decir, quedarse libre de toda deuda, y en otros casos, pues, hacer quitas, es decir, reducir esas deudas que se tengan con esas entidades financieras de cara a tener mayor solvencia y tener unos ingresos que superen los gastos y, por lo tanto, tener un desahogo de cara a tener una segunda oportunidad, como bien dice la propia norma. Porque a lo mejor una persona cuando oye de primeras esta ley piensa que a lo mejor es una persona que no tiene ingresos o que no, pero que incluso personas con ingresos que evidentemente Efectivamente. se ven afectados Está por... pensado, exactamente, está pensado para personas que se encuentran en una situación de insolvencia, es decir, personas que el nivel de ingresos que tiene lo incapacita para hacer frente al nivel de gastos que tiene. Entonces, creo que llegados a este punto es interesante decir concretamente cuáles son los requisitos Sí. por si las personas que nos están escuchando se ven identificados
con el perfil necesario de cara a solicitar, a acogerse a este mecanismo de segunda oportunidad. Ujú. En primer lugar, uno de los requisitos tiene que ser persona física, es decir, no ser una empresa, Vale. tener más de un acreedor, como antes había comentado, ser insolvente, obvio, no tener antecedentes por delitos socioeconómicos en los últimos 10 años, Ujú. ser deudor de buena fe, es decir, no puede ser que ahora soy conocedor de esta ley de segunda oportunidad y empiezo a contraer y a contratar una serie de créditos para provocar de forma consciente una situación de insolvencia sin dejar de pagar esos créditos que he solicitado. No, Vale. eso sería un deudor de mala fe. Tiene que ser todo lo contrario, un deudor de buena fe, una persona que por circunstancias se ha visto en una situación de insolvencia. Tiene que ser una persona que colabore en todo momento con el juzgado una vez se inicie el procedimiento y no deber más de 5 millones de euros en total. En la gran mayoría de los ciudadanos que puedan ocurrir esta ley de segunda oportunidad seguramente se encuentran por debajo de esa deuda de 5 millones de euros. Y también muy importante, no haber rechazado un trabajo en los últimos 4 años. Vale. Vale. Y digamos que esa, o sea, porque me comentabas antes que el tema de los 4 años, que si por ejemplo tu situación es la que es, pero si en un periodo de 4 años, Mejora de cara a futuro, mejora de cara a exacto, futuro. mejora, pues Vale, sí, ya... esto es importante Mm. porque, claro, cuando se activa el mecanismo de segunda oportunidad, se activa atendiendo a la situación económico-financiera del solicitante en el momento de, efectivamente, solicitar acogerse a este mecanismo. Ujú. La cuestión es que de cara a futuro, a lo mejor esa persona mejora su economía y si mejora su economía, los acreedores están en disposición de solicitar que en vez de ser una quita del 100%, sea una reestructuración de la deuda o que se pueda pagar la deuda íntegramente porque ha devenido en mejor fortuna el solicitante. Ejemplo práctico. Supongamos que yo tengo un salario de 1.500 euros al mes Ujú. y tengo deudas de 1.400 euros al mes. Por tanto, me quedo con 400 euros únicamente. Entonces me acojo al mecanismo de segunda oportunidad, se me hace una quita del 100%, reinicio mi capacidad financiera, pero dentro de un año resulta que tengo un trabajo donde me pagan no 1.500, me pagan 3.500 euros al mes. Ujú. Claro, mi situación económica financiera ha mejorado de tal manera que los acreedores pueden decir, oiga, ahora usted sí puede hacer frente a las deudas que tenía y que le hemos condonado hace un año. Pero esta capacidad que tienen los acreedores de revisar y de estar pendientes de si mejora tu fortuna, tiene una limitación temporal de 4 años. Es decir, si yo mejoro mi fortuna dentro de 5 años y paso de cobrar 1.500 a cobrar 4.000 euros dentro de 5 años, los acreedores no podrán solicitar que pague esa deuda que se ha abandonado porque ya ha pasado los años establecidos en la norma. Ujú. O sea, son 4 años y si no, pues te libraste, por así decirlo. Pero a mí lo que me sorprende de esta ley es precisamente eso, ¿no? Que parece que siempre, hombre, evidentemente los bancos tienen dinero de sobra, pero que protege bastante, ¿no? Al ciudadano, en este caso, esta ley. Hombre, yo creo que las normativas tienen que, sin duda alguna, proteger al más débil. Esto es posible precisamente porque estamos hablando de acreedores cuya capacidad financiera es bastante holgada. Ujú. No estamos hablando de deudas que uno puede tener a lo mejor con la tienda de la esquina. Ujú. Evidentemente esto no sería de aplicación en esos casos. Estamos hablando de deudas que tengamos con acreedores cuya capacidad financiera es bastante sólida, de modo que la condonación de deuda que tenga con el deudor no suponga un peligro en la sostenibilidad y balance económico del acreedor. Entonces, precisamente lo que hace nuestro sistema normativo es proteger al más indefenso y afortunadamente vivimos en Europa, vivimos en España, donde nuestro ordenamiento jurídico vela siempre por los intereses de las personas que están en una situación más desventajosa. Podríamos decir a esas personas que estén en esa situación, por ejemplo, que Uribe Abogados, ¿no? En este caso, pues Unir abogados, sí. podría atenderles y sobre todo estudiar el caso, a ver si hay posibilidad o no. Efectivamente, nosotros en Unive Abogados hacemos siempre un estudio de viabilidad sin coste ninguno para ver si la persona puede realmente acogerse o no al mecanismo de segunda oportunidad y en el caso de que sea posible, se lo informamos,
pues está interesado en contratar, y si no cumple con los requisitos y vemos que no es viable, igualmente se lo decimos y no no le cobramos absolutamente nada. Porque nosotros entendemos que precisamente lo que se busca es mejorar la estabilidad financiera o la situación económico-financiera del solicitante, en este caso del futuro potencial cliente nuestro, y lo que no le vamos a hacer es pues partícipe de un procedimiento judicial en el que difícilmente a lo mejor va a obtener una resolución judicial favorable. Oye, una última duda que me surge con esto. O sea, hablamos de, por ejemplo, de no tener cash, por así decirlo, no tener dinero, pero si, por ejemplo, no tenemos un buen sueldo, pero tenemos patrimonio de alguna forma, ¿cómo se podría gestionar el tema? Esto es muy buena pregunta, porque hemos puesto ejemplos a lo mejor donde no hay activos financieros por parte del solicitante, pero en el caso de que sí tenga propiedad, tenga bienes muebles o bienes inmuebles, dependiendo del bien mueble, evidentemente, pues se podría valorar a lo mejor la venta de ciertos activos que tenga el solicitante de cara a cubrir deudas que tenga con esos acreedores. Y con lo que no se consiga cubrir con el resultado o con la obtención de capital conforme a la venta de esos bienes inmuebles o muebles que tenga el solicitante, se procedería entonces a la quita de ese restante. Pero sí es muy buena pregunta, porque lo que se hace en estos procedimientos es valorar también si bien es cierto que no tenemos liquidez, si tiene a lo mejor, pues mira, tiene usted un cuadro de un escritor, perdón, de un pintor, renombrado, y a lo mejor la venta de ese cuadro le supone a usted un beneficio económico de 4.000 euros, y eso lo podemos emplear para para cubrir parte de la deuda que usted tenga con los acreedores. Si se valora efectivamente los bienes, las propiedades que tenga el solicitante, para, una vez activa el mecanismo, cubrir con parte de los activos que tenga el solicitante las deudas que tenga antes de hacer la quita. Porque evidentemente si tiene con qué pagar, no se va a librar de pagar. Estamos hablando de unas personas con una insolvencia bastante considerable, es decir, gente que no tiene con qué pagar ni cómo pagar. Pero a lo mejor no tienes con qué pagar líquidamente, con dinero líquido, pero sí tienes a lo mejor en tu haber propiedades que te permita pues reducir la deuda precisamente con la venta de esas propiedades a tu favor. Pero digamos que sea un bien no necesario, es decir, porque si por ejemplo es mi vivienda la que yo vivo, pues evidentemente no. No, exactamente. Bueno, la vivienda, si es una segunda vivienda, cambia la cosa. Porque es la vivienda en la que cohabita, evidentemente no estamos hablando de eso. Por ejemplo, supongamos que tiene un coche. Entonces hay que valorar si el coche supera los 2.000 euros o no supera los 2.000 euros. Hay que valorar la venta del vehículo y ver si el vehículo todavía, la venta del vehículo, el beneficio que se obtenga de dicha venta se ve condicionada al pago del crédito que se solicitó para la adquisición del vehículo. Vale. Es decir, en muchas ocasiones cuando uno financia la adquisición de un vehículo, esa entidad financiera tiene un derecho sobre ese vehículo. Para el caso de posible insolvencia, pues con la venta del vehículo lo primero que se hace, que es un crédito preferente por así decirlo, es cubrir la deuda que tienes con esa entidad financiera por la adquisición del vehículo. Entonces habría que evaluar cada caso de forma más pormenorizada. Pero bueno, para eso estamos en un nido de abogados, para una vez nos trasladen la documentación que requerimos, informarles sobre todas estas peculiaridades. José Eduardo, muchísimas gracias. No hay de qué, ya saben que pueden contar con nosotros cuando quieran. Nos vemos. Hasta la próxima.